Bienvenidos a este segundo módulo para Maestra Sombra. Aunque está específicamente para Maestra Sombra, puede servir para todos aquellos que estén interesados en este tema. Vamos a hablar ahora de neurodesarrollo, puesto que el módulo 2 son trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿por qué nos interesa? Simplemente como maestra sombra y en general si trabajas con niños, te vas a topar con niños que tengan este tipo de diagnóstico. Y es importante, primero, que sepas identificar cuáles son las señales de alerta para saber en qué momento deberíamos de consultar a un profesional y en qué momento en realidad es normal y no deberíamos alarmarnos, y saber también qué son estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ahí radica la importancia de conocer sobre el neurodesarrollo. Hola, soy la licenciada Tatiana Aguirre, especialista en autismo y ABA. Y este es el segundo módulo de una serie de cursos para maestras sombras que les estoy dando de forma gratuita. Sin embargo, este es muy general, es un tema muy denso. El módulo 2 va a consistir en 3 videos, y si van a el link de mi perfil en TikTok o aquí en la descripción les voy a dejar también un link, pueden obtener el curso en donde vamos a expandir mucho más. Vamos a tener, además de ver las cosas a profundidad, ejemplos que se pueden aplicar, y le doy un diploma de participación avalado por psicóloga. Ahora sí, veamos a grandes rasgos cuáles son las teorías psicológicas del neurodesarrollo. Es importante que las conozcamos para saber qué está dentro y qué estrategias ocupar de cada etapa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las teorías? Las teorías simplemente es un conjunto de ideas que explica y analiza el crecimiento, en este caso, del ser humano desde diferentes enfoques. Y existen un montón. Ahorita solo les voy a comentar como las más grandes, las más generales. La primera, hablamos de las teorías psicoanalíticas. Estas han sido propuestas por Freud y en las películas son las que más se muestran, ¿no? Freud menciona de que el ser humano se va a desarrollar por una serie de etapas. Va a ser desde la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Cada una va a tener un periodo de la vida, ¿no? Entonces la oral es la primera y va a ser a los recién nacidos hasta un año o un par de meses. Y aquí va a decir, por ejemplo, los bebés requieren del placer por todo lo que va en la boca. De ahí va por todo lo que va en el ano, por lo que tiene que ver con sus genitales, pero no de una forma sexual, sino más curiosa, y esa es la fálica. Y ya la parte genital, sí hablamos del placer de los genitales de una forma sexual. Entonces, conociendo estas teorías, podríamos darnos cuenta que si tengo un niño con el que trabajo dentro de la etapa fálica, digamos unos 6 años, y de repente se está tocando su pene, porque hay que nombrar además las partes del cuerpo con los niños como son y con naturalidad. Esto nos sirve para prevenir también abusos y para que puedan denunciarlos y para que no se estigmatice. Entonces, digamos que está viendo su pene, yo voy a saber que no me tengo que alarmar y que mi reacción no tiene que ser exagerada porque está dentro de esta etapa en donde se está descubriendo. Para esto también tengo un video que hablo sobre teorías psicoanalíticas que pueden ver en este mismo perfil, en donde voy a verlo más a profundidad. La teoría psicosocial de Erikson, a diferencia de Freud, que dice que todo lo que va pasando en el ser humano son por cambios internos en base al placer, viene Erikson y él dice, pues no, también lo social y lo externo viene a afectarnos. Y entonces dice que nos vemos enfrentados a una serie de crisis en la vida. De hecho, hablamos igual de la crisis de la cuarta parte de la vida, ¿no? Cuando uno llega a los 25 años. Una crisis seria que, les voy a decir, a mí me tocó. Escribí tanto así un libro, y cuando cuento a mis pares, todos me dicen, sí, es que en realidad es una crisis importante. Pues eso decía Erickson. Y depende mucho de lo social, ¿no? Tenemos confianza versus desconfianza, que va a ser la primera. El bebé va a ver si la mamá es capaz de proveerle con las cosas necesarias para subsistir. Y dentro de eso, él va a tener o confianza o desconfianza. Y vamos a hablar de apego seguro, apego inseguro, ambivalente, que son otro tipo de cosas que se desarrollan en los bebés. Hay autonomía, vergüenza, y esas son como todas las etapas que él va viendo, las crisis que hay que superar. A nosotros nos importan en realidad la de 3 a 6 años y de 6 a 12, porque es cuando vamos a trabajar con niños. Sí tenemos como maestra sombra, ¿no? De 3 a 6 años en realidad está esta
crisis entre si tiene iniciativa o si tiene culpa. Aquí lo que nos va a servir es ser objetivos y ayudarles a organizar. Los niños quieren tener iniciativa, quieren hacerlo, pero a la vez si no lo logran hacer, si no logran tener esa iniciativa, se pueden sentir culpables. Entonces yo les ayudo con un objetivo y organizar como maestra sombra. Si está entre los 6 a los 12, además que esas etapas no son cabales, cumplió los 6 y ya justo pasó a la siguiente etapa. Eso también depende mucho del profesional. De los 6 a los 12 tenemos laboriosidad versus inferioridad y aquí el niño quiere ver si domina las habilidades que los demás, cortar con tijera, cosas desde tan simples como esas, hasta socializar, se va a sentir o laborioso o inferior. Esto lo vamos a ver mucho más a profundidad en el curso pagado. Recuerden, es muy importante que de verdad aprendamos de esto. Si no quieren pagar el curso, vale $5. Es un precio significativo para todo el contenido que les voy a dar, videos 2 veces de lo que estamos viendo ahorita y con ejemplos, pero si no lo quieren pagar, esta es una buena guía para que ustedes vayan y busquen por su propia cuenta más información sobre esto. De ahí tenemos las teorías humanistas, que esas dicen que el ser humano es esencialmente bueno, necesita sentirse valioso y aceptado, y va a dar un enfoque de crecimiento personal. Y aquí tenemos la famosa pirámide de Maslow, que dice que hay que ir cumpliendo ciertas necesidades en cierto orden. Entonces tú como maestra sombra vas a cumplir primero aquellas fisiológicas, luego las de seguridad, luego de reconocer, hasta llegar a la autorrealización. Bien, ahora ya sabemos las teorías que hay, los diferentes enfoques, que sí los podemos ocupar y no nos vamos a casar con uno, ¿sí? Pero conocemos los diferentes y sabemos que puedo tener un niño que esté curioso en su pene, pero que a la vez esté intentando, se sienta muy culpable y saber cómo poder manejar esa situación y que dentro de todo tiene que sentirse valioso para poder crecer y que tengo que cubrir las necesidades básicas, ¿no? Porque estoy integrando las 3 teorías como maestra sombra. Entonces, hablemos ahora sí del desarrollo humano en sí. Esas eran teorías psicológicas, ahora vamos con desarrollo humano de forma general, ya no solo lo psicológico. Es importante que hablemos desde antes de nacer porque esto puede llegar a afectar y desembocar en ciertos trastornos del neurodesarrollo. Recuerden que les estoy trayendo desde lo más general, desde lo más simple hasta lo más específico y lo más específico serían los trastornos del neurodesarrollo en este módulo 2. En este caso tenemos los problemas prenatales que van a ser trastornos genéticos, problemas cromosómicos, exposición a teratógenos, síndrome de alcoholismo fetal. Eso lo vamos a ver mucho más a detalle en el curso pagado, pero aquí les dejo a grandes rasgos que tenemos en algunos problemas cromosómicos como el síndrome Down, que tenemos la trisonomía 21, ¿no? Aparece un cromosoma extra, también les explico qué es eso en el curso pagado, y hay otro que hay no solo cosas que vienen muy biológicas, sino que también afecta el ambiente en el que crezcan los niños, como el síndrome de alcoholismo fetal, si la mamá está embarazada y toma, en ese momento puede el niño empezar a desarrollar el síndrome de alcoholismo fetal. Claro que no va a pasar porque se tome una pequeña copita de vino, no es recomendable, a lo mejor no, pero no vamos a desarrollar un síndrome de alcoholismo fetal por eso, es porque haya un consumo mayor a esto y los niños van a tener ciertas consecuencias y va a aparecer este síndrome, que lo cubrimos a detalle dentro del curso especializado. En la infancia, algo más importante también, que aquí menciono teratógenos y eso es simplemente las cosas a las que los niños pueden estar expuestas, hablando del alcohol, pero pueden ser también medicinas, infecciones, etcétera. Ahora, en cuanto a la infancia de 0 a 1 año, tenemos que el periodo de la infancia es el más importante y se le da tanta importancia porque jamás en tu vida vas a volver a crecer, a tener la capacidad de aprender y vas a tener tantos retos biológicos, sociales como en estos años de tu vida. Porque tú naces y desde que naces tienes que empezar a desarrollar tu cerebro, a formar conexiones neuronales, a crear la base de lo que va a ser tu desarrollo posterior. Y yo les explico en el curso especializado también cuáles son estas conexiones neuronales y por qué, qué es la neurona y por qué la neurona es tan importante y las conexiones también. Y eso se ha visto ligado a una de las teorías también de las causas de autismo. Ahora, hablemos de que de los 0 a 1 año hay procesos neurológicos claves.
es la neuroplasticidad, que simplemente es que el cerebro es capaz de aprender, readaptarse de una manera increíble. Esto es durante toda la vida. El cerebro no es que se va a quedar fijo, nosotros somos capaces de aprender y biológicamente el cerebro es capaz de reacomodarse. Sin embargo, la mayor neuroplasticidad va a ser entre menores estés. Existe un proceso llamado mielinización, igual lo explico a profundidad en el curso especializado. Aquí rapidito les explico, la neurona transmite mensajes en el cerebro y la mielinización ayuda a que esos mensajes sean transmitidos de una forma más eficiente. Digamos que esto es a grandes rasgos. En el curso especializado es una explicación de 5 minutos, pero digamos que esto vendría a ser como una explicación muy, muy básica. Y tenemos los reflejos de supervivencia, que es muy importante verlos porque pueden indicar que algo sucede en el desarrollo si estos no se presentan y ayudan a que el niño sobreviva. Ahora, de esos reflejos hablamos también más detalle en el curso especializado. Tenemos también que hay un desarrollo motor y sensorial. Durante estos años vamos a notar primero si el niño tiene alguna discapacidad sensorial, por ejemplo, está ya un transformador de la electricidad o hay un choque y el niño no se altera por el ruido. A lo mejor eso me está diciendo que tiene un desarrollo del sentido del oído que no es como adecuado y que debería de ser intervenido por un profesional. Hay hitos también o cosas que deberían de ir cumpliendo en el desarrollo motor y que se espera, estos pueden ser un poco flexibles, de 0 a 3 meses, por ejemplo, está el control de la cabeza y etcétera. Pueden ser flexibles en el sentido que no necesariamente ya cumplió 3 meses, no controla la cabeza, tiene un gran problema. No, el niño puede tener una flexibilidad en esto y de repente a los 5 la va a controlar, pero significa que hay que mantener un ojo en ese niño porque a lo mejor está presentando algo, ¿no? Hablamos de la niñez temprana, que de 1 a 3 años hay un desarrollo físico porque estamos creciendo, o sea, el cuerpo, la cabeza, las extremidades, todo está creciendo de manera muy rápida. En la niñez y en la adolescencia y en la adultez paramos ese crecimiento de forma física. Es también un crecimiento significativo y tenemos el desarrollo cerebral neuronal, que es muy importante porque al final llegamos a tener esos trastornos que yo les decía del neurodesarrollo, ¿no? De ahí hay también un crecimiento cognitivo, hay un pensamiento egocéntrico. Eso me gustaría que lo busquen, que lo lean, que lo investiguen. Si no lo quieren investigar, en mi curso especializado se los explico, pero este tipo de pensamiento es toda una teoría que gira en torno a cómo los niños tienen la visión muy limitada de lo que está pasando en la realidad y cómo al final ellos tienen un mundo muy para sí mismos y también está limitado o es parte de las teorías que se da sobre las causas del autismo, ¿no? Hablamos de lenguaje en donde aquí se empiezan a reconocer sonidos, de repente diferencia entre mamá y papá, ¿no? En esta edad se empieza a presentar y si no puede haber un desfase. Más de estas cosas vemos en el especializado, pero quiero dejarles en claro como que estas son una de las cosas más importantes que hay que saber, porque si no se presentan durante estos años, sí necesitamos ayuda en profesional y ahora lo que más nos interesa es la niñez media. Esta es de 6 a 12 años y aquí hay un mayor control motor, sensorial. La atención selectiva hay que enfocarlo un montón. Por ejemplo, si estamos trabajando con un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad, esa es una muy buena edad para que sea moldeable. El razonamiento inductivo y deductivo empiezan a tener una forma de pensar ya diferente y ya no es como yo tenía un sobrino que decía, si se cayó, se cayó. Y ese era como su razonamiento. Si la vejiga, el globo, como dicen en otros países, el globo explotó, explotó. Y ya a punto, no hay un razonamiento más lejano y nos daba gracia en la familia, pero en realidad es el razonamiento de los niños. Se cae, punto. Ya a los 6, a los 12 empezamos a tener un razonamiento más, si se cayó es porque la aventé para arriba, un razonamiento de ese tipo, ¿no? Y hay relaciones sociales más complejas. Entonces aquí también podemos ir notando si no hay ese tipo de relaciones sociales más complejas o está con una conducta desafiante. Hay problemas de conducta, problemas de atención, problemas de socialización, que también los vamos a ver dentro de los trastornos. Así que cualquier duda, ya saben que pueden escribirme. No cubrimos esto a profundidad. Para eso está el curso
de especialización, pero como les digo, es una buena guía para que ustedes vayan y busquen. Referencias se las doy en mi curso especializado, pero igual ahorita les digo, pueden buscar cualquier libro de psicología del desarrollo o desarrollo humano. Yo en realidad lo tengo en físico, pero creo que pueden encontrar alguno en línea. Yo recomiendo los libros de Pearson, son libros bien gruesos y hablan de todo esto a detalle, pero hay que leer bastante. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, que no es el siguiente módulo, es la parte 2. Y ahí vamos a estar hablando un poquito de trastornos de neurodesarrollo, pero a la vez vamos a hablar de manuales diagnósticos para conocer un poco y qué es importante como papás que sepamos por qué nos la diagnosticaron así, cuáles son los déficits y qué puedo hacer. Entonces, lo veo en la parte 2 de este módulo 2.